we see that some, in particular in California, when you look at shelters that are being run by religious organizations that really complicate the situation, especially for our trans immigrants and our trans refugees that may not be accepted in these centers. So as the legislature in California and as a government, we're working to make sure that everybody has access to healthcare, that they have access to shelter, and that, again, we incorporate them as quickly as possible. And to demonstrate to the United States that we as a state can do this, we want the federal government to join us and not scapegoat against families that look like all of us in this room. Thank you. Gracias, buen día. Bueno, como Kenita señaló, yo coordino la Fundación Arcoíris, que es una organización basada en la Ciudad de México que realiza actividades de incidencia, investigación y de formación, básicamente, aunque tenemos también algunas actividades y acciones de intervención. Durante el proceso, en los últimos años, bueno, nosotros empezamos a trabajar alrededor de migración y refugio hace ya varios años. La primera vez que nosotros nos involucramos en esto tuvo que ver con una invitación del gobierno para un foro de discusión con representantes de gobierno de la región mesoamericana. Y para nosotros fue realmente un desafío muy interesante de empezar a conversar con los gobiernos de distintos países sobre cuál era la situación que las personas LGBT enfrentaban en cada uno de estos países. Pero eso fue a principios de la década del 2010 y me parece que a partir de eso, bueno, nosotros encontramos que la guía que había desarrollado ACNUR para la atención de refugiados era un instrumento poco conocido y que incluso no estaba traducido todavía al español, e impulsamos que para el 2014, que organizamos la Conferencia Mundial de ILGA en México, esta guía fuera traducida y que tuviéramos una mesa de discusión durante la conferencia sobre cuáles eran las políticas para personas migrantes y refugiadas que se estaban desarrollando en distintos países. Como saben, para las personas migrantes de nuestra región, el foco principal está puesto en viajar a Europa o viajar a Estados Unidos o Canadá. Sin embargo, yo creo que dadas las condiciones políticas que hemos ido avanzando para los derechos LGBT en nuestra región, muchas veces ya lo que sucede en Europa o en Estados Unidos no resulta la mejor opción, sobre todo pensando en el idioma, en el clima, en la discriminación, ¿no? O sea, el racismo que existe, sobre todo en Europa. Entonces, me parece que si bien hay gobiernos que han abierto puertas para la migración en determinados momentos en Europa, incluso Suiza, que recibió una cantidad importante de ecuatorianos, ¿no? Entonces, pero me parece que esas medidas que toman los gobiernos muchas veces tienen intenciones políticas que son durante un determinado periodo y después cierran esas oportunidades y se generan una serie de conflictos muy importantes. Entonces, para nosotros era muy importante en ese sentido organizar esta mesa de discusión sobre políticas migratorias hacia personas LGBT durante la conferencia, y fue interesante conocer incluso las iniciativas que algunas organizaciones LGBT tenían en algunos países para ofrecer refugio a las personas. Por supuesto que los debates más fuertes o más intensos estuvieron dados a partir de aquellas organizaciones que protegen a las personas que salen de sus países porque tienen criminalizada la homosexualidad, incluso con pena de muerte, ¿no? O sea, los relatos y las estrategias que tienen las organizaciones basadas sobre todo en Canadá y en Europa para sacar a las personas de Irán, de Irak y de esa zona del Medio Oriente, pues son muy interesantes en términos de conocer las acciones emergentes, ¿no? Porque son situaciones de emergencia muy graves que ellos atienden.
pero que realmente para nuestra experiencia pues no eran lo más útiles, por más que fueran compasivas de parte de nosotros con respecto a lo que esos activistas enfrentaban. En años más recientes nosotros hemos desarrollado 2 proyectos principales. Uno tiene que ver justo con lo que estaba señalando Ricardo, que la mayor parte de las casas de migrantes que hay en México, la gran mayoría, son casas de migrantes que son vecinas o que están construidas, que están abiertas a partir de la parroquia, que son muy cercanas a la Iglesia Católica. Yo podría decir que el 80% de las casas de migrantes tienen una afiliación religiosa. Entonces nosotros nos involucramos en un proyecto con la Cruz Roja y los organismos de Sin Fronteras para desarrollar un proyecto de capacitación a las personas de las casas de migrantes en México. Entonces recorrimos realmente todo el país porque, como ustedes sabrán, pues la migración en México va de Guatemala y en Y hacia la frontera. Entonces hemos estado dando esta capacitación en derechos LGBT y en derechos humanos, y al mismo tiempo estamos desarrollando un programa de atención para refugiados de inserción social. Entonces, pero puedo ampliar esto más adelante. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Juan Carlos Archila, soy el director de la Fundación Censurados de la ciudad de Cúcuta. Llevamos trabajando ya 7 años apoyando a población diversa. Nuestro logo Censurados, nos identificamos con poblaciones que de una u otra manera siempre nos han censurado, nos han estigmatizado, nos han discriminado. Apoyo a personas que viven y conviven con VIH. Y aparte, ya hace un año somos socios implementadores de el ACNUR para apoyar a los refugiados y a los solicitantes de asilo. Cúcuta, pues estamos frontera con Venezuela, es uno de los puertos limitantes con Venezuela, y estamos recibiendo una cantidad de población desde hace ya alrededor de unos 3, 4 años que empezó la migración lenta, despacio, pero que poco a poco se fue agudizando, y actualmente estamos totalmente recibiendo todas las necesidades de los migrantes venezolanos y algunos extranjeros también, porque es entendible que en algún momento Venezuela recibió muchos migrantes europeos, pero que de una u otra manera, por las situaciones económicas, ya ese migrante europeo de pronto no tuvo la capacidad económica de regresar a Europa, y pues la salida más mediática era el Cúcuta. Actualmente estamos cooperando, son 25 cooperantes que están en la frontera, internacionales, en donde se les brinda alimentación. Hay un centro de migraciones que atiende población todos los días, y una de las necesidades absolutas del migrante en este momento es el tema de salud. También pues soy enfermero, trabajo en el hospital de Cúcuta, y esto ha agudizado totalmente todo el apoyo que se ha podido conseguir. Es ya muy escaso con respecto a la cantidad de personas que siguen llegando a la ciudad de Cúcuta. Nosotros en el hogar tenemos un hogar de paso, es un hogar seguro. Estamos recibiendo alrededor de 30 personas y estamos brindándoles todo el acompañamiento. Entonces, pues, desde todo el trabajo que nosotros realizamos en la frontera, queremos visibilizarlo. Me siento muy agradecido por tener la oportunidad de compartir con cada uno de ustedes tantos y tantos relatos, porque también para nosotros como colombianos en frontera es una carga emocional muy grande. Escuchar todos los días relatos, necesidades, situaciones, muerte, porque nos ha tocado también acompañar a estas personas que llegan buscando ayuda en cuestión de salud, y que desafortunadamente es tardía ya la búsqueda, y pues tenemos que acompañar a los muertos, ¿no? A llevar el féretro a la mitad del puente,
y hacer todo este proceso que de una u otra manera es muy traumático, completamente, pero que nos hemos armado de valor para seguir adelante en nuestro trabajo. Entonces, pues estamos más adelante prestos, tenemos cifras, tenemos todos una cantidad de acciones que se han realizado desde la fundación y pues bueno poderlo visibilizar en este momento. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas, todes. Soy Carlos Romero, secretario de la Red Nacional de Diversidad Sexual y VIH de Guatemala. Somos una red de 12 colectivos LGBTI y trabajamos en algo que hemos nombrado cadena de justicia para comunidades LGBTI, justo porque reconocemos que hay una dinámica particular en torno a la seguridad y la justicia para las comunidades LGBTI. Empezamos haciendo capacitación con las oficinas de atención a la víctima de la Policía Nacional Civil porque no nos conocían y era con quien generalmente acudíamos cuando había un evento de violencia. Renovamos el sistema de recolección de denuncias y les capacitamos que supieran quiénes éramos, porque en verdad para ellos es lo mismo una mujer trans que una lesbiana y que un gay, somos exactamente lo mismo. Entonces, a partir de eso iniciamos un trabajo con el Ministerio Público también, con la Dirección General del Sistema Penitenciario, que como ustedes saben también hay muchísima gente LGBTI privada de libertad, eso es otro tema, pero es una cuestión que hay que ponerle atención. Y diagnosticamos 7 prisiones para saber también cuál era la realidad. Ahí, a partir de eso desarrollamos un modelo de estándares de atención, espacios de transición y otras cuestiones, porque la violencia sexual dentro de las prisiones era muy fuerte. En el transcurso, pues nos fuimos vinculando al trabajo con migrantes y desplazados, particularmente a través del esfuerzo de una de nuestras socias, Asociación Lambda, que tiene un pequeño refugio también temporal, es muy básico, pero que es parte de una cadena en la región para brindar apoyo, referencia y un poco de contención a las personas LGBTI privadas de libertad, porque efectivamente existen casas de migrantes, existen algunos recursos para personas migrantes, pero los retos para nosotros y nosotras son totalmente diferentes. Una de las cosas que hemos aprendido es que la migración generalmente responde por una perspectiva de cambio de condiciones de vida, pero el desplazamiento es otra cosa. Y los contextos en los que nosotros interactuamos son contextos sumamente complejos de vulnerabilidad, son contextos con una vulnerabilidad estructural que requieren una atención particular. Y a partir de eso estamos desarrollando algunas acciones con las personas LGBTIQ en Guatemala. La situación en Guatemala es peculiar porque de Guatemala sale mucha gente desplazada, inmigrante, pero también somos destino para mucha gente centroamericana, gente que se queda en la región, nicaragüenses, salvadoreños, hondureños, y eso es una cuestión muy extraña, y también somos un lugar de tránsito. Entonces proporcionamos migrantes y desplazados, recibimos y también somos el lugar de tránsito. Todo lo que está pasando ahora con las caravanas, que son estos éxodos masivos y complejos que están sucediendo en Centroamérica, que aparentemente son de Honduras, pero que en el camino se suman nicaragüenses y salvadoreños, al principio despertaron mucha simpatía, mucha solidaridad por parte de las comunidades, pero ahora pareciera que hay un hartazgo, que hay cansancio, que hay hasta xenofobia. De hecho, en Guatemala hubo una reacción muy fuerte y tirotearon a una caravana de migrantes, por ejemplo. Entonces creo yo que es una cuestión que hay que ponerle muchísima atención. Si ya es complejo y difícil ser persona LGBTIQ en la región, desplazarse es mucho más complejo. Creo que hace falta. Hemos madurado mucho los movimientos de los 90s para acá cuando empezamos a hablar sobre VIH y a partir de ahí hemos construido toda una agenda y toda una ruta de acciones, pero creo que no le hemos puesto el suficiente soporte y atención al tema de desplazados y desplazadas LGBTI. A nosotros nos asusta y por respeto no menciono los casos, pero en Guatemala la cantidad de activistas que se han tenido que ir del país porque su vida está amenazada es altísima. Eso ha generado incluso una crisis de liderazgo, una cuestión de dificultad para sostener las agendas y bueno, ya vamos, como bien dice Gloria, adelante vamos a ampliar. Entonces, muchas gracias por estar aquí y dejamos el micrófono para ustedes. Gracias.
Thank you all. Thank you all. I mean, you have delved straight into the conversation. And just for the audience, just to remind them, this session, the asylum request, forced displacement, and migration of for economic reasons as a constant reality in the Americas. Whilst migration become a smoke screen to not talk about economic inequality and corruption, migrants continue to suffer economic exclusion, abuse, poverty, and discrimination in their host countries. The panel of experts here have already delved into the country situation and some of the experience working with the needs of migrants. And what we would do now is actually delve a bit more. We are actually going to take questions very early, but we have 3 questions that we're going to throw out, and I'll throw all 3 out. And each of the panelists will unpack it as they so choose, and then kind of leave room for questions from our audience that would come in and out. Also, if someone on the panel have said something and another panelist wish to also seek clarification or other questions, please don't hesitate. The 4 questions we're going to lead with is, how are the countries across the Americas responding to the intensified migration patterns? And I think some of you have already touched on it, but it would be good to understand some of the actual impact of resources in country. What gaps and challenges currently exist across the Americas, actually meeting the needs of the migrants that you have to deal with. And I think that comes 2 ways, because you have migrants who are coming in, and you also have persons who are leaving. And how does that actually affect you? What strategies should we follow to avoid that incoming migrants and refugees be used as a scapegoat for issues within each country? And the last question on the docket is, what is the current state of LGBT migrants in each of your states? All right, so I know it's kind of 4 well-packed questions, but here we go. Bueno, yo me voy a ir por la línea de la población diversa en cuanto a la situación en salud. Actualmente el migrante venezolano que atiende la fundación es población diversa con VIH. Y es una población que le ha tocado salir huyéndole a la muerte. Una cantidad de personas que han llegado a Cúcuta buscando antirretrovirales a Colombia. Pero desafortunadamente el migrante ha llegado a Cúcuta de una manera intempestiva porque no conocía el sistema de salud nacional. O sea, simplemente pasa la frontera, llega al puente y automáticamente se enfrenta con una realidad. Y es una realidad en donde se le está negando absolutamente todo el servicio de salud. Nosotros como fundación hemos tenido que apalancar, como les decía al comienzo, yo soy enfermero y trabajo en el servicio de urgencias del único hospital de Cúcuta que es de 3er nivel y que cubre absolutamente todo el servicio del oriente Colombia, de la parte de Arauca, toda la parte de la frontera, y llegan casos y casos de personas con VIH, afectadas de una manera muy, muy comprometedora, con toxoplasmosis, con una cantidad de afectaciones, con infecciones, y nosotros desde la frontera hemos tratado de apoyar a estas personas. Actualmente Cúcuta tiene el apoyo de HF. HF es una organización peruana y pudo establecerse en Cúcuta para apoyar esta necesidad para el migrante venezolano. En cuanto a la población diversa, se están presentando muchos problemas en la ciudad y son los que están repercutiendo actualmente en el resto del país, y es el comercio sexual. El comercio sexual se está implantando como una manera de supervivencia, al precio que sea, desde un plato de comida
hasta de pronto una suma suntuosa, dependiendo de la negociación que se pueda hacer. Pero lo limitante ahorita en este momento es los espacios que se están abriendo con las infecciones de transmisión sexual. Entonces estamos teniendo en Cúcuta personas que ofertan su servicio sexual de una manera irresponsable, por decirlo así, si se tiene una afectación de VIH sin tratamiento de antirretrovirales. Eso está causando unas necesidades gigantescas y que nosotros desde la Fundación lo hemos evidenciado ante los entes gubernamentales. Pero desafortunadamente el gobierno no ha creado ninguna ayudas específicas, porque lo que está llegando a la frontera es simplemente colaboradores, son las entidades internacionales que están metiendo el hombro, pero que en realidad esto se nos está saliendo de las manos. El antier estaba en Bucaramanga, aquí está uno de, bueno, no, creo que ya no está por acá en este momento, está teniendo una situación muy difícil porque Bucaramanga es una ciudad que no es amigable con el migrante y estamos teniendo muchos problemas con el tema de la atención en el tema de VIH y en el comercio sexual. Bueno, yo creo que la mayor parte de las personas LGBT que salen de sus países salen huyendo de la muerte. No, algunos precisamente, como dices, a consecuencia de la carencia de la atención sobre el VIH, pero hay muchos otros que son señalados y perseguidos. Las pandillas, la misma policía. Entonces yo creo que la discriminación que todavía enfrentamos en algunos de nuestros países hace que estemos en un riesgo muy, muy importante que lleva a muchas personas a la necesidad de dejar su país, ¿no? Creo que lo que nosotros hemos visto con el gobierno de México ha sido una situación bastante contradictoria, políticas muy inestables. De pronto, cuando las personas llegan, se les recibe en la frontera, se les da una visa humanitaria para que puedan transitar a lo largo de todo el país y que puedan tener la atención de seguridad social durante su tránsito y que tengan alguna seguridad durante el proceso. Pero tenemos que pensar también, y esa es una impresión que tal vez me puedas tú después confirmar. Yo tengo la impresión de que muchas personas que salen de Honduras, de El Salvador, nunca habían salido de su país, incluso algunos nunca habían salido de su ciudad. Y cuando se enfrentan a México es un problema muy grave porque realmente la dimensión que tiene el país, ellos no están preparados para cruzar todos esos miles de kilómetros para realmente llegar a la frontera. Y eso que yo decía, se sigue pensando que su destino o su aspiración es llegar a Estados Unidos, cuando en Estados Unidos no somos bien recibidos. Pero que hay todavía esta idea del sueño americano, ¿no?, en donde la gente quiere llegar a Estados Unidos y que las políticas que tienen los gobiernos, tanto el de México como el de Estados Unidos, pues no están favoreciendo la situación, porque el gobierno de México ha aceptado que las personas puedan solicitar, llegar, refugiarse en Estados Unidos, pero el proceso para que sean aceptados tienen que permanecer en México hasta que este sea resuelto. Y las condiciones en México no están para que la gente se quede ahí por meses. O sea, piensen, nosotros tenemos ciudades más o menos pequeñas o medianas en la frontera en donde no pueden atender a la cantidad de gente que está llegando. Realmente la crisis que nosotros tenemos en la frontera de Tijuana sobre todo, pero también en Reynosa, es gravísima. Y lo que ya estaban diciendo de que si en un primer momento la gente les recibió, los atendió, hoy día después de 2 meses de que la gente no tiene actividades, no tiene nada que hacer, que están deambulando, o sea, la gente empieza a sentirse muy incómoda de la presencia tan grande que tenemos en estas fronteras, porque hemos tenido que 4 caravanas de cientos y cientos de personas que están ahí hacinadas en este lugar. Para las personas LGBT hay una sola organización de lesbianas que ha abierto un refugio en Tijuana
pero que realmente, y a nosotros nos presionaron mucho para que abriéramos un refugio en la Ciudad de México, pero no hay ninguna certeza de los recursos con que contamos para mantener el refugio. Entonces, a nosotros nos parece muy irresponsable abrir un espacio que al mes ya no vamos a tener dinero para mantenerlo y que además pues exige condiciones de alimentación, de salud, de sanidad para quienes llegan ahí. No es un cuarto donde vas a meter a cuántas personas, ¿no? Entonces, normalmente las caravanas traen entre 15 y 30, 40 personas LGBT. Eso es lo que venimos nosotros encontrando en cada una de las caravanas que pasan, pero no son solamente en la caravana, sino que hay más. Y afortunadamente hemos estado en contacto con organizaciones de la frontera sur y de la frontera norte para estar monitoreando qué es lo que está sucediendo durante todo el proceso. So I think for the American perspective, in particular, you know, you're absolutely right. The overall tenor of how Americans see refugees is something that's very negative, and that is why for us in California, the advantages that we have in our political system is just we have a federal government, but each state has its own rights and has the opportunity to find the resources to pursue the issues that are important to them. And so, like I said earlier, in California, we do everything completely opposite of what this federal government is doing. One of the main things that we're seeing with our refugee communities, and particularly our LGBT community folks, is when they enter into these so-called immigration detention centers. You cross the border, you're in a detention center, which is primarily prison. You're in jail. It's not a center of any type. And so what we've seen is the death of several of our transgender women who are being held in these centers and not having any access to health care, which is, I think, something that is key to this entire conversation, is how do we give you the healthcare needs that you need for our community to make sure not only that you can live safely, but that you can actually survive. And so what we've done in California, when these so-called detention centers that also house children, and by the way, we're housing children with actual criminals, we're housing children and mothers and families with people who've actually committed murder and are rapists, and there's no way of differentiating them at the federal level. So what California did, and what we decided to do as a California legislature, is to shut down those immigration centers in California, and saying that every city that has a contract with the federal government for a federal detention center, you can know those contracts are now invalid, and you cannot enter into these contracts in the state of California. Now, that's created a different problem, because now if you get caught crossing the border and you're seeking asylum at the border, you're going to get sent to states that are not friendly to refugees and immigrants. You're going to get sent to Texas, you're going to get sent to Arizona, and I'm not going to talk about their policies because they're all backwards. But so what we're trying to make sure is not only that we apport from our own money opportunities so that our children can reunify with their families and allow them to do that as quickly as possible. We are now going into Tijuana, where we've visited one center for a refugee center for LGBTQ community, but they quite frankly are scared to be in Tijuana because the own people from Tijuana don't want them there. And there's been instances where some of the folks were trying to burn down the LGBT refugee center in Tijuana. And so what we're moving now is, as a state, is how can we legally open an LGBT refugee and immigration center in Tijuana that we fund through the state of California, so that we are sending a clear message that these are our community. And at the end of the day, look, in California, and I think it's growing. It's not as vast as it should be, but we understand the United States' role and the economic racism that has occurred in the Americas that has led for these migrations to our country. And I think
we continue to have those dialogues within our own borders to have them understand, well, why are people coming? Well, look at the 100 years, the centuries old policies that have destabilized Central America, South America, and Latin America to the benefit of the United States. Being said that, the LGBTQ community in California still lacks credible access to healthcare, our transgender community access to livable wages and work, so that they don't go into sex work, as that being the only alternative they have for economic certainty, and access to education. We're seeing that our refugee communities some of them come from very small towns in Latin America and may not speak Spanish, let alone English. And so how do we, as California, change our policies to ensure that we're not only coordinating with our brothers and sisters across the border, but that we are now trying to create the appropriate resources to meet the need. One last thing I would say is, as we continue to have this dialogue, know that, the dialogue that's coming from the federal government does not represent, in my heart, the majority of Americans in the United States. Bien, retomo la pregunta sobre qué hacen los estados o cómo reaccionan los estados para responder a la crisis migratoria y de desplazados, de refugiados. Cuando Donald Trump dijo en alguna ocasión que iba a construir un muro, nuestro presidente hizo una conferencia de prensa para decirle públicamente que él le ofrecía mano de obra barata. Esa es la reacción de los estados de este lado de la frontera. Creo yo que es sumamente complejo el tema del desplazamiento, porque además que tiene una implicación para la salud pública, como bien lo mencionabas en la respuesta al VIH, tiene que ver también, se cruza con la trata, se cruza con el trabajo sexual, se cruza con la violencia. Junto a Letra S, junto a Colombia Diversa y otras instancias en Latinoamérica, tenemos el Observatorio Regional de Muertes Violentas por Orientación Sexual e Identidad de Género, y créannos, hay una ruta. O sea, si no morimos de SIDA, nos matan, nos linchan, nos caemos del tren o caemos en una red de trata y explotación, o nos quedamos sobreviviendo como se pueda. Además de lo que mencionaban, el trabajo sexual y la trata también tiene ciertos criterios. Habemos personas mayores, hay gente de la tercera edad que ni de broma podía hacer trabajo sexual. ¿Y qué pasa con esa gente? Hay adultos mayores que también se desplazan, y hay ahí un descuido, creo yo. Hago un cuestionamiento a los movimientos LGBTI, no en plan destructivo, porque sé que tenemos cientos de frentes por atender, pero es una cuestión de derechos humanos. Estamos viviendo en una crisis de derechos humanos con todos los desplazamientos y flujos humanos en la región, y pareciera ser que es responsabilidad de los estados, como bien dice doña Gloria, que es responsabilidad de la sociedad civil, que seamos nosotros quienes debemos atender a la gente. El desplazamiento y la migración es un derecho. Debería estar garantizado por los estados tal cual. Hay criterios, hay principios, hay estándares que deberían ser observados, sin embargo, nadie lo está cumpliendo. Creo yo que es sumamente complejo, como bien decía Ricardo, el tema de una persona que no habla el idioma. Por ejemplo, en Guatemala se hablan 20 y tantos idiomas, 23, 24 creo. Pero no es solamente el idioma, eso tiene una implicación cultural, patrones, retos de adaptación que nadie considera. Creo yo que toca en este momento a los movimientos LGBTI también ser proactivos y apropiarnos también. Cuando hablamos a veces de manera bien básica sobre la otredad, creo que es el momento de reconocer a nuestros hermanos y hermanas que están siendo desplazados, que están siendo violentados, y hay que reconocer también que incluso dentro de las comunidades LGBTIQ también existe el privilegio. Cuestionarnos sobre el privilegio, cuestionarnos sobre la oportunidad y hacer algo para transformarlo desde la solidaridad, desde los derechos, desde la consecuencia. Creo que tenemos muchos frentes, pero creo también que si algo nos ha destacado siempre es la resiliencia, el compromiso, la coherencia. Somos progresistas en muchas cosas, y creo que toca también hoy poner la mirada sobre los compañeros y las compañeras desplazados inmigrantes. Gracias.
For me, that's very interesting. The cross theme across a lot of what you have discussed is health, the major health needs, shelter arrangements, you know, whether it is being funded by church slash religion, if we want to look at it, or state, and what those, the impact on the migrants are. For me, I come from a St. Lucia, and we have had, interestingly, refugees persons file for refugee or migrated to Mexico. Other than that, it is Europe, Canada, America. And so for the countries in most of English-speaking Caribbean, we lose people to other countries where they feel that, and the most given reason is safety and security and a freedom of expression, which because it's now 9 English-speaking countries still have burglary laws, gross indecency laws, it forces people to either be underground or to leave. And one of the things that we have seen too is the impact on the health system, because how can governments or even groups that are providing services ever be able to account for the number of persons that are coming in and having adequate resources to provide services for everybody? And I think this is something that is really coming across, whether it is shelter or food or healthcare, it's a big issue. But can we also look a little about the security aspect? In terms of safety, they have moved for a better life, but are they safer when they come in as migrants or refugees? Bueno, bueno, como ustedes saben, en México tenemos más de 10 años viviendo en una condición de un alto índice de violencia, que esto para nosotros que también estamos en el Observatorio de Crímenes de Odio, pues nos ha generado muchos problemas para poder destacar la condición que enfrentamos las personas LGBT, porque nuestras cifras ya resultan no importantes con respecto a las cifras generales o las de feminicidio, por ejemplo, que tenemos en el país. Aún así, creo que sí hemos logrado sensibilizar al gobierno con respecto a la importancia de tomar en cuenta desagregar los datos y que sepamos claramente cuántas personas LGBT están enfrentando qué. Y bueno, ese es un compromiso que logramos además con el examen periódico universal para México, ¿no? Pero yo creo que la situación de lo que estaban señalando, me parece que un elemento que tal vez no hemos señalado claramente es la violencia sexual que enfrentan las personas LGBT en el tránsito por los países, ¿no? En el tránsito migratorio. Esa es una condición también, como nos miran como sujetos sexuales, también nos ven como objetos sexuales. Y entonces muchas personas enfrentan también violencia sexual, violaciones sexuales, hay reportes de hombres y mujeres LGBT que están enfrentando esta condición, las personas trans, por supuesto. Entonces yo creo que ese es un fenómeno también que tendríamos que tomar en cuenta, pero con la pregunta que hacía Kenita, para las personas refugiadas es una situación distinta. Yo creo que ahí sí el gobierno de México ha estado tratando de asegurarse de enviar a las personas LGBT que solicitan refugio, o las personas en general que están solicitando refugio, enviarlas a zonas en donde hay posibilidades de trabajo. Tal vez no es el mejor trabajo, no es la mejor condición, y eso representa también un problema para las personas LGBT, porque la mayoría que llegan a México quieren quedarse en la Ciudad de México, pero realmente en la Ciudad de México estamos atestados, ¿no? Estamos ahorita con una contingencia ambiental terrible. Entonces, yo creo que hay una sobresaturación y esa posibilidad
de escasez de recursos para la atención también sería otro problema. En México tenemos ya 18 estados que reconocen el matrimonio igualitario, entonces como que realmente el movimiento LGBT en México es un movimiento muy vivo, muy fuerte a lo largo de todo el país, y en ese sentido yo creo que hay condiciones de seguridad como cualquier otra gente de la población, pero que igual condiciones de riesgo como cualquier otra persona, ¿no? Entonces, por las condiciones generales de violencia que hay en el país ahorita, pero no hay, podría yo decir, una persecución clara en contra de las personas LGBT, no, pero por supuesto que tenemos gente conservadora que puede atentar contra nosotros, ¿no? O sea, no estamos a salvo en ningún país, eso lo sabemos, pero yo creo que no tenemos índices de violencia tan altos como pensábamos. I would just say what the violence we're experiencing as an LGBT community worldwide, also prefaced by the leaders that we've had globally that continue to mock and attack our community, have made it very easy for a heightened number of attacks on our community in the United States as well. And we see that happening throughout the entire country, even in places that are considered safe locations. We're seeing people being bold about attacking our community and feeling that they're somehow excused because of the rhetoric they're hearing from our president. And so it is an unfortunate situation we find ourselves in. But as a state, one of the issues also that we're trying to grapple with is not only the security, but when the refugees get here, once our immigrant community makes it across the border, is the mental health services that are critical for this unique population, whether it's LGBTQ or just a hetero individual, is how do we now give you the mental health services that you need to survive and deal with everything that you dealt with to get to this point in your life where you're at. The big issue we're seeing as well, and particularly with our refugees and immigrants from Latin America, is this genuine distrust for government. And rightfully so, right? We all have our own experiences, but there's a distrust and fear of government. And so when we come in as the government of California wanting to offer these services, it is very difficult for them to take up the service because they feel that this is a government entity. What's going to happen to me? What's going to happen with my documents? Is this going to affect my opportunity to become a U.S. citizen in the future? And that is something that we constantly have to combat in the legislature and in the policies we make, because we have to then, once we create the program, and if there's no uptake because people are just genuinely afraid, then that doesn't allow us to justify more resources for our community, because we're having to combat this constant distrust of government, and that is just something that's natural and innate from their experiences of living in either Latin America or wherever they're coming from. So those are just unique issues that we're facing in California when we're dealing with our immigrant and refugee populations. Yo creo que estamos ante crisis humanitarias que no han sido dimensionadas de esa forma. Si bien en los 80s y 90s los conflictos en la región eran la cuestión más evidente, creo que ahora los desplazamientos y migraciones, los flujos migratorios están siendo el equivalente. Creo yo que no ha sido dimensionado en la región todas las implicaciones que tiene esto y lo que hay detrás también. Por supuesto que tiene que ver con la desigualdad, tiene que ver con la violencia, tiene que ver con la impunidad, tiene que ver con el clasismo, tiene que ver con el estigma, tiene que ver con la discriminación. Creo que nadie que está cómodo y feliz en un sitio se va, si no es porque verdaderamente tiene un impulso fuerte y profundo para dejar su tierra, dejar su entorno afectivo, familiar y enfrentar todos los desarraigos que supone irse de un país. Creo yo que tenemos pocos elementos para reaccionar, pero también creo que hay una gran ventana de oportunidad. Yo creo que lo que mencionaba doña Gloria, hay una pequeña red que necesita
la participación de todos y todas para brindar un poco de acompañamiento y un poco de respuesta a quienes están migrando. El tema de la violencia hacia las comunidades LGBTI se ha acentuado. Probablemente no documentamos todos los casos, hay un subregistro de las muertes violentas, pero si analizamos un poquito nos damos cuenta que desde la salida es un tránsito sumamente violento, sumamente desatendido, solo, con muchas dificultades de sobrevivencia, y creo que toca responder en ese momento a las comunidades, a los colectivos, de maneras más estratégicas y de maneras más humanas. Entonces, eso es mi parte. So right about now, we're going to open the floor for questions. Thank you. First of all, to the panel, thank you all for your contribution so far. The question I have, and it leads into a little bit of what Kanita mentioned and all of you have touched on, is on the issue of security. What we've taken note of too is that many times issues of security are developing due to the discontent of the communities where the migrants are entering. Do any of you have any suggestions or models or action plans that you've put in place that combat the issue of the communities becoming dissatisfied with the number of immigrants coming into their community because they see their own job loss? And I have spoken to a number of the people here, particularly in the city of Bucaramanga, for example, where the influx of the Venezuelan refugee situation, and because of the corruption within the business communities, you notice that they were underpaying the immigrant workers at the cost of the local worker, so laying them off or forcing them to accept lower wages, etc. So you notice the visible disagreement of the local communities towards the immigrant community, if anybody has anything to share. Thank you. And as you take the mic, please give your name and country before you give your comment. Sorry. I'm Carl Bankamper. I'm from the island of Saba, Dutch Caribbean. Can we just get a few more questions before we come back to the panel? Hola, muy buenos días. Mi nombre es Diana Pérez, yo soy de Colombia. Para mí es importante que ustedes me comenten cómo ha sido la interacción de los migrantes con el sistema de justicia en cada uno de sus países, porque sí es un problema que acá en Colombia está viéndose de manera fuerte, y es que estas personas son víctimas de una gran cantidad de delitos, pero de nuevo hay como una desconfianza en el sistema judicial, pero también problemas como documentación de sus papeles, su visa, pasaporte, bueno, un montón de documentación que se requiere para una interacción eficaz con el sistema de justicia. Entonces, ¿cómo han visto el desarrollo de esta interacción en sus países? Gracias. Buenos días. Bueno, yo soy de Colombia, mi nombre es Melissa Cuevas. Pues es muy interesante ver también cómo cada país tiene o ha avanzado un poquito más o ha avanzado un poquito de acuerdo pues a la migración en su historia. En el caso de Colombia, pues es algo que nosotros no venían mucho a Colombia porque era el país pues de los que están en punto rojo, entonces nosotros no teníamos tanta gente viniendo acá, inmigrantes, pero sí hubo muchos que salieron en todo el conflicto armado, que salieron a Venezuela, y también tenemos muchos colombianos pues a lo largo de todo Centroamérica y en Estados Unidos. Obviamente pues las políticas, si no están bien para los derechos humanos de los colombianos, pues mucho menos para los migrantes. Yo pienso que tenemos un gran desafío
porque es algo que en realidad las políticas públicas no la están asumiendo con la responsabilidad que deben. ¿Cómo ahora con un país, con un gobierno tan fascista que está pensando en todo menos en los migrantes, en este término de la cantidad de personas que llegan al territorio con diferentes enfermedades sexuales, cómo hacemos o cómo los nuevos líderes que están saliendo, cómo le podemos dar un enfrentamiento a esta política, ¿no? Cómo empezamos a hablar de la migración en ese término que no solamente organizaciones privadas que se responsabilicen, porque ahí va la pregunta, ¿son sus organizaciones sostenibles? Porque nosotros, y en el caso de nuestro compañero de Cúcuta, ¿cómo se mantienen? ¿Solamente es ayuda internacional? Porque obviamente los gobiernos no están asumiendo su rol. ¿Cómo generamos que estos colectivos que están ayudándonos a mitigar el impacto de los migrantes sea sostenible y no sea algo solamente que después ya muchos voluntarios no van a tener ni con qué también aportar a esta crisis de migración? Gracias. Bueno, yo voy a aprovechar para hacer una respuesta corta para estas tres preguntas, porque de una u otra manera están las tres inmiscuidas de una u otra forma. Cuando hablamos primero de la violencia, cuando hablamos de las leyes, cuando hablamos de cómo podemos mantenernos, afortunadamente yo les decía al comienzo, nosotros somos unos socios implementadores del ACNUR. El ACNUR llegó a apoyar esta situación porque para el ACNUR el refugiado, el retornado, el pendular, porque para la zona de Cúcuta hay mucho pendular que vive en Ureña, en San Cristóbal, en San Antonio, en Mérida, vienen en la mañana, hacen sus vueltas, organizan sus cosas y en la noche vuelven y se van. El tema es el siguiente, nosotros desde la Fundación Censurados, pensando en la población diversa y en las víctimas de la violencia basada en género, porque tenemos muchísima mujer que está siendo afectada por todo este tema de la migración. Tenemos el proyecto que se llama la Casa de las Oportunidades. La Casa de las Oportunidades es una casa que uno quisiera abrir el espacio, como lo decía la compañera de México, a todo el mundo, pero eso sería una acción con daño, porque no vamos a ayudar como quisiéramos ayudar. Entonces nosotros en la Casa de las Oportunidades llega la persona, automáticamente tiene una educación, unos primeros auxilios psicológicos para enseñarles qué es Colombia, cómo son las leyes en Colombia, qué hay que hacer en Colombia, qué se encuentra y qué no se encuentra. Y con base a esa educación que se debe hacer, es el primer filtro. Alguien levantará la mano, yo me sumo a ese proceso. Otros dicen, no me interesa, las puertas están abiertas y esa persona sigue buscando otros espacios. Estando en la Casa de las Oportunidades, la persona automáticamente tiene formación en todas nuestras leyes, en qué debemos hacer, en que sean regulares. Muchas personas utilizan el tema, no, es que están ilegales. No, la ilegalidad son los actos que tenemos como personas en un país. Si somos regulares es porque entramos de una manera clara por migración. Muchas de estas personas son irregulares porque entran por la trocha. Entonces automáticamente estamos educando y luego nosotros tenemos procesos productivos. Les enseñamos la marroquinería, les enseñamos la costura, les enseñamos a cocinar, a hacer pizzas, a hacer muchas cosas que hacen que estas personas digan, listo, me están formando para cuando pase el tiempo de la estadía puedan salir. Entonces ahí le estoy generalizando todo lo que nosotros hacemos para que las personas no tengan un choque con la verdadera realidad de Colombia. Entonces eso lo estamos haciendo en la frontera y es un modelo que cómo nos sostenemos hasta que el ACNUR nos siga dando dinero. Cuando el ACNUR diga no hay más plata, pues no hay más nada porque no hay ninguna institución en Colombia que saque de sus recursos para apoyar al migrante. O yo hasta ahora no la conozco. Sí, bueno, para México es un caso similar, depende, las personas que están en proceso de tránsito
van a tener esta visa humanitaria si tienen la paciencia de esperar en la frontera hasta adquirirla. Generalmente lo resuelven en 1, 2, 3 días, pero hay mucha gente que se cruza por el río y se pasa. Y esos van sin ninguna protección a cruzar todo el país, ¿no? Entonces, no hay registro, no sabemos quiénes eran, y a veces sí por el WhatsApp nos enteramos de que ahí van 6 pasando, que ya llegaron a tal lugar y eso, pero eso cuesta mucho más trabajo porque si tienen cualquier problema no tenemos los servicios para ofrecerles, tenemos que buscar alternativas para realmente resolver los problemas que enfrentan durante el tránsito. Una cosa muy distinta es con las personas que están buscando refugio, ¿no? Entonces, yo lo que encontré es que en México a las caravanas estas con cientos de personas, el gobierno sí tuvo una estrategia para preguntarles quiénes definitivamente iban a cruzar hasta la frontera, hasta llegar a la frontera con Estados Unidos, y establecieron diferentes estrategias para evitar confrontación con la población. Entonces tenían un centro deportivo, ahí les daban alimento, ahí se hospedaban, y cuando ya querían continuar su tránsito, pues algunos estados les proporcionaron incluso autobuses, otros, bueno, en la Ciudad de México el metro, ¿no? Utilizan el metro libremente. Entonces hay mecanismos que cada estado utiliza para facilitar el tránsito de estas personas, que están decididas que van a llegarse hasta la frontera, ¿no? Pero hay otras también que en el tránsito, en el camino, desisten. Como yo les decía, a veces a la mitad de México dicen, yo ya me cansé, yo ya no quiero seguir, ¿no? Entonces ahí empieza un proceso distinto. Entonces esto de la seguridad pues va a depender mucho de los sujetos, ¿no? Y cómo, si van a enfrentar la justicia o no, pues va a depender también de cuál es su condición, si traen la visa humanitaria o no la traen y dónde los agarran, pues no. Ahora, lo que yo decía al principio, que el gobierno ha tenido una política, el gobierno de México ha tenido una política contradictoria. De pronto López Obrador hizo hasta un llamado diciendo aquí hay trabajo para todos, ¿no? Recién que tomó posesión, y la última semana estaban deportando a la gente, no la estaban dejando entrar, ¿no? Estaban regresando a la gente desde la frontera. Entonces se habló de decenas de centroamericanos que no los dejaron quedarse y los regresaron. Entonces pero hay también mucha información contradictoria, entonces es muy difícil saber realmente qué está sucediendo. Por una parte es la situación de desprotección en la que caminan los mismos migrantes por no apelar a la visa humanitaria, pero también son las políticas distintas. Y lo mismo que estaba diciendo Ricardo, pues los centros de detención para migrantes son prácticamente cárceles, ¿no? No son centros de acogida donde la gente pueda estar tranquila esperando a que se resuelva su situación. Entonces yo creo pero sí creo que es importante que diferenciemos cuando estamos hablando de refugio, cuando estamos hablando de migración, ¿no? Pues y esto que estaba diciendo de ACNUR, me parece importante destacar, nosotros preparamos con ACNUR un programa de integración social para las personas refugiadas, para solicitantes de refugio. Lo tuvimos 6 meses y después nos dijeron ya no hay más dinero y teníamos a la gente ahí. Entonces tuvimos que hacer un procedimiento para terminar con esas con las que ya estábamos trabajando, con nuestros propios recursos, pidiéndole a HF dinero extra, pero ya nunca más nos han ofrecido un nuevo recurso para darle continuidad a eso. Y eso fue un programa muy exitoso porque logramos que los que habían solicitado refugio tuvieran trabajo y tuvieran casa, que eran las 2 cosas fundamentales con las que ya la gente puede salir adelante, ¿no? And so now we'll take another round of questions, but as we are approaching our time, I'd like to just keep it short and sweet, and we'll take at least the 5 questions from the floor and then come back to the panel to close off. Buenas tardes. Más bien lo que yo quería hacer es una sugerencia. Yo vengo desde África, Guinea Ecuatorial, único país de África de habla hispana, y lo que más bien quiero hacer es una sugerencia. Las altas autoridades europeas, LGTB, cuando mandan a sus embajadores, a una persona acreditada, un corresponsal, a un país africano,
no sé si también están educando a gente LGTBI para que puedan ir a África. Porque si estamos hablando de educar, de hacer lazos, hacer cuerdas, yo creo que ese sería un lazo muy importante. Mandar a gente LGTBI, porque hay gente que llega de América, Estados Unidos, llega a África y no nos conoce, no conoce nuestra ciudad, no sabe que existimos, ni siquiera pregunta por nosotros. Y eso normalmente es molesto para nosotros. Mira, yo envidio a la gente que emigra, sinceramente, porque ellos tienen la oportunidad de emigrar, nosotros no la tenemos. Esa migración empieza de casa al aeropuerto, del aeropuerto y vuelve al cementerio. Por eso yo quería preguntarles si pueden hacer un lazo con la gente que están enviando, si pueden reeducar a esta gente sobre la existencia de que África también existe LGTBI. Gracias. Creo que el tema, sobre todo de acceso a salud y en particular de acceso a tratamiento en el continente, no se puede separar de la construcción de un discurso de xenofobia y de nacionalismos en la región que está ganando muchísimo espacio. Particularmente triste resulta cuando esa misma creación del enemigo y de la enemiga tiene el rostro del migrante, del refugiado y de la refugiada. Y particularmente grave es cuando ese mismo discurso se repite incluso por parte de representantes de organizaciones de sociedad civil LGBTI. Y en algunas ocasiones cuando se discuten marcos legislativos, el tema de la discriminación está bien hasta que discutimos el acceso universal al tratamiento y a la salud. Hasta ahí llega la universalidad del discurso de los derechos humanos y sale con rapidez por la ventana. Yo creo que es importante empezar también a observar en estas situaciones una oportunidad para desarrollar un discurso integrador de derechos humanos, pero también interseccional aún en las respuestas propias de sociedad civil, reconociendo nuestros propios límites, pero reiterando nuevamente que el acceso universal es otro derecho humano que responde al Estado velar y no se constituye en un enemigo o enemiga que además es falso porque carecemos de información sobre cuánto cuesta, si es que se fuera lo relevante, el acceso a personas migrantes y refugiadas a los sistemas de salud y que por tanto requiere una respuesta nacional, pero también colegiada de la región, de los estados en particular. Gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre es Charles Snyder Calleja. Yo soy de origen cubano, vivo acá en Colombia hace más de 20 años. Viví todo un proceso migratorio y también como refugiada. Yo tengo una preocupación. O sea, yo entiendo el tema VIH y los migrantes y VIH, pero creo que la situación de la migración va más allá de una falta de oportunidades o de problemas económicos. Creo que hay países donde la principal afectación está en función del ejercicio de las libertades, de la democracia, de todo el tema que tiene que ver con las violencias o el ciclo de violencia que vivimos las personas de los sectores LGBT y sobre todo las mujeres y los hombres transgénero que llevamos también del bulto en eso. Yo puedo entender que hay organizaciones que le apuesten más al tema de lo que tiene que ver con el VIH, pero yo pensaría que la migración como fenómeno va más allá de eso. Entonces, y que termina afectando considerablemente, primero cuando uno migra y llega a otro país, muchas veces la gente piensa que es fácil para uno o para una, y es un tema bastante complejo, primero porque uno pierde el desarraigo, como bien dices tú, y empiezan a generarse toda una serie de conflictos alrededor de una o alrededor de quienes migramos, que es bastante complejo. Entonces, yo creo que reducir la migración a una cuestión de la salud pública solo, creo que sí que hay unos impactos en la salud pública, y lo digo porque me preocupa la mirada también que hay en Colombia con el tema de los migrantes venezolanos, más allá del VIH, y que tiene que ver con que los migrantes también entiendo que pueden generar unas situaciones que tienen que ver con la salud pública, pero me preocupa sobre todo el tema que tiene que ver, cuando llega a un país,
tiene otras necesidades que van a estar allí y empiezan a jugar. Hay unas situaciones también que afectan lo que tiene que ver con lo psicosocial, y tú decías, pero más allá de lo psicosocial afectado por la afectación del VIH, o sea, yo a per se también vivo con VIH hace muchos años, pero el VIH dejó de ser una situación en mi vida, forma parte de ella, pero creo que el problema de la migración es mucho más complejo. Entonces mi pregunta, también sé que el problema de los migrantes también ha generado unas situaciones que tienen que ver frente al tema de conflicto, inseguridad, que no solo la sufren migrantes, sino también que se ven afectados los territorios que vienen, los territorios a donde llegan los migrantes. Entonces se empiezan a generar conflictos, problemas de convivencia, de inseguridad, en ambos sentidos. Entonces, ¿qué políticas integrales hay en sus países para mirar más allá la migración como una falta de oportunidades económicas? Muy buenos días para todos. Mi nombre es Giuseppe Suárez, actualmente soy el secretario general de la Red Internacional de Jóvenes LGBT, y pues esta posición me ha permitido conocer bastantes casos de migración en Centroamérica y lo que es en el Caribe, y pues también en Sudamérica, en el Cono Sur, con el tema de venezolanos. Y es que en lo particular, pues nosotros hemos tenido una observación muy clara, y es que a veces las organizaciones sociales LGBT no tienen las herramientas fehacientes para poder brindar esos apoyos cuando por temática de seguridad ellos tienen que migrar a otros países. Caso concreto nos pasó con el embajador que hace parte de la Red Internacional de Jóvenes, que pertenece a Nicaragua, que le tocó migrar a Costa Rica por tema de seguridad porque estaba amenazado. El primer problema, ¿cómo sacamos a una persona que está amenazada del territorio para que emigre a Costa Rica? Luego de que llegue a Costa Rica, ¿cómo lo ubicamos en un aspecto laboral? ¿Cómo lo ubicamos en un aspecto? Porque de todas maneras ellos pierden prácticamente todo, ¿sí? Y eso pasa igual cuando llegan de Venezuela a Colombia, ¿sí? Entonces eso es un fenómeno que nosotros hemos visto y visibilizado. Entonces pues nosotros estamos como organización proponemos lo siguiente, y es que pues a las organizaciones que trabajan con migrantes LGBT, con migrantes, pues nos permitan a nosotros, a las organizaciones LGBT, poder apoyarles esa labor, porque nosotros tenemos en ciertas fases el conocimiento dentro del territorio, pero de todas maneras, de igual forma que a nosotros como organizaciones sociales LGBT que estamos interesadas en trabajar en ese aspecto, nos permitan capacitarnos para recibir al migrante y al refugiado, para nosotros poderles ayudar mejor, porque muchas veces no es el tema tanto de los recursos, sino que hay organizaciones que podemos hacerlo y que estamos dispuestos a hacerlo, y que podemos y tenemos el talento humano para poderles aportar ese apoyo. Good evening, good morning, everyone. My name is Dominic. I'm from Haiti, and I am the responsible of an organization called OTRA, and we are seeking freedom and accessibility for trans people. My question is there any platform that control, not I won't say control, but that allow the access for migrant, like an access that is easier? When I'm talking about a platform, I mean an LGBT platform. For example, if someone is leaving Haiti and that person is seeking asylum or want to go to a country where it can be, where he can feel safer, can I refer that person to any institution that will, I'm not saying take the whole situation and help that person to go through, but at least I know that if it's a trans person or if it's an LGBT person, that this person will be at least safer for a couple of months. And if this platform exists, can we have an informative note about that? Because so many young people are leaving and they are always asking where to go or whom to contact, and we don't even have any contact for that. So if we have a platform throughout the Caribbean or anywhere around the world, it would be good to share the knowledge. Thank you.
Bueno, yo quiero aprovechar este espacio ya con la pregunta que hace la compañera, ¿me regala su nombre? Charlotte, y el compañero. Y ahorita escuchando el nombre a Gloria, nosotros como líderes diversos tenemos que educarnos, tenemos que aprender. Esto no puede salir de la nada. Yo les decía, yo soy comunicador social y luego me metí en el tema de la salud y aprendí a sacar adelante las luchas de las personas trans, las luchas de un hombre trans que entra al servicio de salud con una afección de un sangrado, simplemente, y tener que enfrentarse a la humillación en el servicio de ginecología cuando hay diferentes mujeres pariendo y que les toca taparse en la cara, esconderse para que no los vean. Es muy duro. Y yo aprendí a sensibilizarme con eso. Yo tengo 53 años y me le he dedicado 100% el trabajo a la comunidad diversa. Y ese trabajo ha hecho que me hayan amenazado de muerte. Yo tengo amenazas de muerte en Cúcuta. Ya tengo 2 años con protección del Estado. Y qué dolor que siente uno verlos a todos ustedes luchando por estas causas y tener uno que vivir una vida oscura, guardada en una habitación de mi casa sin poder salir después de que llego a de la calle. Me he metido muy duro en este tema y lo quería compartir con ustedes porque Censurados ha sacado en este momento 40 personas diversas que han llegado de Venezuela y les hemos dado todo el apoyo completamente integral. Obviamente que diría uno, no podemos más, pero hacemos las cosas como deben ser. And so we have just been given time alerts. We have like 1 minute per person to wrap up. Yo diría solamente que hemos luchado mucho por ser reconocidos y respetados, por nuestra orientación sexual, por nuestra identidad de género, pero ahora tenemos que luchar por ser ciudadanos y ciudadanas. Y ahí me parece que es donde entra esto que está diciendo el compañero Juan Carlos de la profesionalización. Si somos defensores de derechos LGBT, tenemos que ampliar nuestro horizonte y decidir en qué área quiero trabajar, en el sistema educativo, en el sistema de salud, en los procesos migratorios. O sea, la frase de estamos en todas partes, antes era para visibilizarnos, hoy es el desafío que tenemos. Estamos en todas partes y ¿qué quiero trabajar? No podemos trabajar todo, porque entonces andamos improvisando y andamos echando a perder procesos. Yo creo que tenemos que definir cuáles son las líneas de trabajo que queremos trabajar y profesionalizarnos en eso. Yo creo que y el campo es totalmente amplio para que cada quien escoja por dónde quiere trabajar. If anything is clear today is that we're just as diverse, not only as a community, but diverse in thought. And, you know, for us in the United States, continuing to fight to ensure that our refugees and our immigrants have a place in the United States is something that's very important, because the whole foundation of our country has been on the basis of immigration. And those of us that continue to fight against this federal government have to remind ourselves every day that one political abomination does not represent who we are as Americans. And the rhetoric that you hear is something that also we take into consideration, understanding our place in the world and the responsibility that we have to care for others. So as Americans and as Californians, we double our effort to not only share the story and share our message, but understand that if we're going to succeed as a LGBTQ community, we have to have a strategic, unified message that doesn't adhere to borders, and that we are also have to be at the forefront of dismantling the myths of our refugees and our immigrant communities, that because we offer services for our immigrants doesn't mean we're taking away from your job. That because we're offering healthcare to undocumented children like we do in California, that doesn't take away healthcare from your child as well. And so
these are things that we continue to push back, and we're going to continue to push back not only as a state government in California, but as we come up to the 2020 elections, where we continue to mobilize our LGBTQ community like never before to be active and vote and be present and be active in your community and understand that, you know, the way we win this is by our being part of this democratic process that we fought so hard to obtain in the United States. And so we're not only going to sit here and talk and pontificate about what we're going to do and the issues that we are facing, but we're going to get out there and organize our community. Con relación a lo que mencionabas sobre la seguridad y la justicia para las comunidades LGBT, creo yo que es importante generar información y, como bien dice doña Gloria, tecnificarnos y generar herramientas. También, no sé si nos toca, pero somos especialistas en crear puentes. Y creo que también existe un vacío de no nos reconocen, no saben quiénes somos ni qué enfrentamos, y eso es importante hacer. De nuestra parte, hicimos a través de Asociación Lambda un modelo de estándares de atención a desplazados inmigrantes LGBTI y lo aplicamos con la Dirección de Migración en Guatemala. Y ese es el esfuerzo, intentar tecnificar y facilitar la comprensión. Creemos que debe haber algún cambio. Generar herramientas que promuevan y que faciliten. Y ahora que mencionaba doña Gloria lo de los recursos, somos parte de un grupo de WhatsApp, creo que no nos conocemos nunca, ¿verdad, doña Gloria? No sabemos quiénes somos, pero decimos, fulano, mengano va por tal pueblito y necesita comida, dormida, apoyo legal, y en verdad yo creo que no conozco a nadie, solo doña Gloria creo que conozco a ese grupo, y reacciona a la comunidad y dice sí, que venga y aquí estoy y aquí hay comida y aquí hay techo y aquí hay cobijo, y así lo vamos haciendo. Hace falta ponerle ganas, creo que hace falta que también algunos de por aquí, todos aquí, nos involucremos en el tema de migrantes y desplazados también y meter el hombro, que creo yo es una cuestión sumamente compleja, jodida para quien se va, y creo yo que todos somos parte de esto, todos nos hemos desplazado, todos nos hemos migrado, y creo que a todos nos toca por solidaridad meterle un poco de ganas a eso. Muchas gracias. Yes, so in this conversation, we have heard quite a bit. We have heard the issue of access to healthcare and how the impact continues, the need for stronger public and general policies, comprehensive policies, platforms that integrate more services, that allows more people to work together on the issue. It's an issue that we are all affected by, and it's something that we have to take on. We have the questions. Yes, there is an insecurity raised when migrants are coming in terms of job loss, but we also know that most of our countries have not really dealt with the issue of poverty adequately enough to alleviate some of the fears that people get when new persons are coming into country, and something that we definitely need to look at. The tools are available, some training is available. How do we share and collaborate with each other? It's very important. Across language, across ethnicity, across borders and waters. This is a conversation that continues, that affects us all. We are never sure where our citizens end up. And that's the thing about it. So we need to continue talking to each other. There are resources in terms of persons and groups that are providing migration or refugee care for different countries, and maybe that's not all collated one place, but it is certainly information accessible on the net. And if you have any, I know some people we could not get to those questions, please stop the panelists, ask those questions, have those conversations on the lunch. And again, let's thank the panelists and thank you all for being here. Gracias a todos y a todas y a todes. Quería invitarlos a pasar a tomar el lunch. Se les otorgaron boletitos que tienen distintos colores y cada color corresponde a un lugar para el lunch. Entonces les digo ya mismo que lo encuentre. Los boletos amarillos van al piso 2, los boletos azules van al piso 3 y los boletos rojos van al piso 20. Muchas gracias.